Arrancamos este Meridiano 64. Vamos a conversar de los duros dichos del presidente Javier Milei para con Carlos Melconian y Ricardo López Murphy. Críticas quizás innecesarias, ¿no? Porque no son opositores al gobierno. ¿No le gustan los cuestionamientos a Milei? ¿Qué pasa con esto? Tenemos el gusto de recibir en este bloque al doctor Ricardo López Murphy. Doctor, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por hacernos este lugar en su agenda. Muy bien, trabajando, pero bien, no. Mire, yo nunca cuestiono ni discuto agravios, ni vulgaridades, ni descalificaciones. Mi centro de acción es tratar de tener un análisis idóneo de los problemas, formular propuestas y avanzar en las cuestiones sustanciales. Yo creo que la política argentina, si tiene un defecto, es la adjetivación, el ataque personal, las trivialidades, las frivolidades. Lo que nosotros tenemos que discutir son los problemas, cómo los resolvemos, cómo superamos una situación que es por demás difícil, y en eso estoy concentrado. Si usted quiere, estoy concentrado en temas de la defensa nacional, en ¿Seguro? temas de la salud mental y en temas del empleo y la seguridad social. Es Esos son que, tres problemas doctor, que concentran mi atención. por supuesto, es más que saludable, doctor, su postura, porque esto de adjetivar en contra de no lleva a ningún lado, más sabiendo que usted es una persona idónea en el tema, que el aporte suyo es constructivo, cuanto menos. Entonces, ha carecido de sentido realmente la crítica que le ha hecho, digamos, la adjetivación que le ha hecho el presidente. Doctor, ahora No sé que si usted ha notado que yo nunca contesto esas cosas, es no, que, no. por supuesto que lo hemos notado, usted siempre se ha portado de una manera, un caballero, ¿eh? No se ha puesto a contestar ninguno de estos agravios. ¿Cómo ve, doctor, la situación económica y por qué habría que salir del cepo cambiario lo antes posible y qué implicaría esto? A ver, la situación es muy difícil. El país recibió una herencia terrible, tiene objetivamente circunstancias muy adversas, la caída de los precios de la producción agrícola, las pestes que tuvimos durante el año, la fuerte devaluación que ha hecho Brasil. Es un cóctel muy complicado, así como el aumento de las tasas reales de interés en el mundo. En esas condiciones, la adversidad es muy grande, y yo creo que Argentina necesita salir de esta caída brutal de actividad económica con un impulso que, por sus carencias financieras, de capital, de reservas, solo puede ser liderada por el sector externo, por las inversiones, por el empleo privado. Ahora, en esas condiciones yo creo que el cepo actúa negativamente sobre las exportaciones, sobre la inversión, sobre la transparencia en la economía y sobre el empleo. Creo que Argentina, la salida que tiene es convertirse en digamos, un emporio de crecimiento del turismo, de las exportaciones de bienes, de servicios. Todo eso está contraindicado con el cepo, como está contraindicado el retorno de recursos, de capitales a la economía. Por eso yo creo que una salida de un esquema que no se usa en el mundo, o son países que mejor ni se los menciono porque uno no quiere estar en ese barrio. Todos nuestros vecinos no tienen cepo, pero no los que no lo tienen ahora, no lo tienen hace muchísimos años. El cepo es un instrumento para una increíble emergencia, y nosotros lo usamos sistemáticamente, y eso
ha generado muchísimas distorsiones. Mi impresión personal es que lo mejor que puede hacer el país es tener una política monetaria ordenada, que solo expanda por reservas internacionales, una política fiscal superavitaria y tener la mayor apertura de la Ujú, economía. En esas condiciones, la ujú, liberación de los flujos, ya sea gradual o inmediata, yo la veo favorable. O ujú, sea, creo que ese impulso a las exportaciones, a la inversión, al empleo, nos van a jugar favorablemente. En general, estos mecanismos restrictivos producen una salida de recursos y sobre todo desinversión de empresas importantes. Hay muchas ujú, empresas importantes del mundo que se van de la Argentina. Nosotros necesitamos que vengan, no que se vayan. ujú. Doctor, a ver, usted hablaba recién de darle competitividad, de que las inversiones vengan. Eh, Supóngase Ford Chile. ¿Por qué elegiría comprarle la Ranger a la Argentina y no a Tailandia con el impuesto que tiene Argentina a las exportaciones? Y cómo un capital o algún inversor del mundo va a decidir venir a nuestro país, no un capital golondrina como se lo llama, sino poner y generar puestos de trabajo con las actuales reglas de juego que tenemos? Sí, no se olvide que el principal impuesto que tenemos es el margen cambiario, o sea, el control de cambio, el cepo. Ese es el principal impuesto. Es un impuesto brutal. Y ese yo creo que es el impuesto que bloquea exportaciones, inversiones y empleo. Hasta Ah, la liquidación de la soja bloquea. no, claro, aunque usted normalizara eso, eso no quiere decir que los problemas de Argentina concluirían. Usted tiene muchas cosas que hacer. Por ejemplo, yo creo que hay que hacer algo para que mejore el empleo, para bajar los impuestos sobre el empleo, para facilitar la formalización de la economía. Una economía con los niveles de informalidad que tiene Argentina es muy negativa y Ujú, hay forma de bajar esos impuestos. Yo hace muchos años vengo predicando en el país una idea que no es mía, es de la Organización Internacional del Trabajo, que es bajar los impuestos al trabajo y subir los impuestos a la contaminación. Los impuestos a la contaminación se recaudan 100%, los impuestos al trabajo se recaudan 40, 45%. Entonces usted, reemplazando un impuesto por otro, en realidad baja los impuestos a la mitad. ¿Por qué? Porque los impuestos, cuando están legislados, lo peor que puede ocurrir es que no se recaude. Entonces, es lo mismo que se han evadido que se han recaudado. El problema de costos en la economía y de improductividad está. ujú, Entonces, cualquiera de esas propuestas va en dirección a mejorar la competitividad y el progreso, y yo ujú, creo que ese es el camino que la Argentina tiene que ujú, consolidar. Acuérdese, reconstruir el ahorro, reconstruir la exportación, reconstruir la inversión, reconstruir el empleo privado. ujú. Si somos capaces de hacer eso en un marco de competencia y evitar trabas y sobreregulaciones y toda esta porquería que hemos tenido todos estos años, el potencial de crecimiento es grande porque hay mucha tecnología que Ujú, no se ha ujú. incorporado por estas trabas que yo le menciono. Bueno, además de la mano de obra ociosa, la capacidad No, bueno, instalada. eso se ampliaría Mm, mucho ujú, en condiciones que no hubiera restricciones. O sea, ahora, claro, estas cosas no son sin costo. ujú. Si usted parte de creer que una situación normal es tener el resorte reprimido, bueno, el día que usted suelta va a haber Cada vez ciertos... es más daño, claro. Eso es inevitable. Ujú. Con respecto a lo que usted decía también del trabajo, el trabajo en blanco, eh, le hablo sobre los bajos salarios que está pagando Argentina en muchísimos sectores, la cortísima brecha que hay entre quedarse en la casa a no trabajar y acumular todas las posibilidades de planes sociales y de ir a trabajar en blanco por un salario ultra bajo. Y la relación con esto de los planes sociales, y le traigo a colación
a poco del cincuentenario de su fallecimiento, lo que decía Perón sobre que por lo menos cada argentino tiene que producir lo que consume. Bueno, ahí van dos o tres definiciones. Una es la famosa reforma Clinton del año 96, donde se hizo, entre 94 y 96, donde básicamente se pasó del welfare, o sea, de los planes asistenciales al welfare, o sea, a volver a ganar los ingresos con trabajo. En general, usted tiene que retirar los subsidios a no trabajar y concentrar los subsidios en los sectores infantos juveniles o en la primera infancia Ujú. y en todo caso en los sectores más vulnerables de la ancianidad. Pero en la gente que puede trabajar, usted tiene que buscar crear condiciones por reforma de las normas, por baja de impuestos y por baja de asistencialismo para que la gente vuelva a trabajar. Ujú. Usted mencionó un punto que para mí es crucial. Por ejemplo, mucha gente dice, si tuviéramos reservas internacionales, sería más fácil liberar. Eso es obvio. Ujú. El problema es que no las tenemos. O Claro, sea, el está en país negativa está por en la la herencia que dejó Massa de 50.000 el- millones de el- dólares en rojo. ya, esa descapitalización es la que genera los bajos salarios. Los salarios van a subir cuando invirtamos, cuando subamos la calidad educativa, cuando haya más exportaciones, más inversión, más pymes. Nosotros tenemos pocas pymes, tenemos un quinto de las pymes de España con la misma población. Mm. Cuando todas esas condiciones para la empresarialidad, para el crecimiento se den, usted va a comenzar a ver una suba primero de empleo y después de salario, porque primero todavía nosotros tenemos una participación laboral en el mercado Mm. muy baja respecto a otros países. Doctor, Y la diga, fracción de gente que trabaja es mm, baja en la Argentina. sí, sí. Dígame, doctor, porque yo la verdad que me estoy preocupando cada vez más cuando lo escucho. Según las PISA, No, no se preocupe. 54% de los chicos no comprenden lo que leen y el 75% no pueden resolver un sencillo problema matemático. Y usted me está diciendo, con la educación, Bueno, eso hay la que mejorar. formación. Ahí hay un artículo hoy enormemente importante que es un reportaje al profesor Guadagni en Infobae que para mí me pareció extraordinario, que él llama a que tengamos más días de clase, a que suprimamos tantos feriados como tenemos, a que tengamos doble jornada y a que concluyamos la escuela secundaria. Esas tres cosas, más días de clase, llegar aproximadamente 190, 200 Mm, días, llevaría las horas de clase a ser más pareja con nuestros vecinos y con ujú. los países más desarrollados. Si usted logra la doble jornada, sobre todo en los distritos más vulnerables, y logra que todo el mundo concluya la secundaria, yo diría que usted puede recuperar gran parte de estas debilidades estructurales que usted señala Mm. y que están en la base de los bajos ingresos. Pero no es eso lo más delicado. Lo más delicado es que si no hacemos esa inversión con el ritmo de cambio tecnológico, con la inteligencia artificial, con las nuevas modalidades que están viniendo, el problema se nos va a hacer más grave. Hoy usted no puede conseguir trabajo si no tiene formación digital. O sea, hoy no solo estar, digamos, educado en el sentido de alfabetización tradicional. Usted tiene que tener familiaridad con el mundo digital. Los que Sí, somos más viejos, los analógicos, bueno, podemos tener esa debilidad, pero a mí no me esperan 50 años de trabajo. A los jóvenes le esperan 50 años de trabajo. Tienen que estar formados digitalmente. ujú. Ahora, tampoco exageremos sobre los problemas de Argentina. Argentina, si se ordena macroeconómicamente, institucionalmente, a ver, tiene que tener una institucionalidad monetaria seria, una institucionalidad fiscal seria, una institucionalidad crediticia seria, una institucionalidad organizativa de defensa de la competencia e integración al mundo
seria, acuerdos con los organismos multilaterales no postergados sin ningún sentido. Hacer las cosas bien, yo creo que Argentina tiene ventaja respecto al resto del mundo porque Ujú, está en una zona de relativa menor ujú. virulencia de conflictos raciales, religiosos, limítrofes. Nuestros vecinos son socios nuestros y si tuviéramos una política internacional más inteligente, Ujú. tendríamos menos problemas. O sea, usted tiene que tratar de llevarse bien con los vecinos y con el resto del mundo. Cosa que no sé si estamos haciendo del todo bien. Doctor, ¿es compatible con la matriz disciplinar del anarcocapitalismo ordenar la macroeconomía? Mire, yo creo que nosotros debemos que ordenar la macroeconomía porque si no, los problemas que nosotros tenemos no tienen arreglo. Por ejemplo, yo estaba preparando dos conferencias que tengo que dar y una es sobre el problema de por qué tenemos que tener superávit. Superávit no tenemos que tener fiscal porque sí. Tenemos que tener superávit porque hemos extenuado los mecanismos de financiamiento. La emisión monetaria o la deuda no son viables para Argentina. Entonces, en la medida que salimos de no tener déficit, de tener superávit, las ganancias que se le producen al país son formidables. Segundo lugar, nosotros tenemos que lograr mejorar nuestra previsibilidad. La, ¿Por qué hubo una reacción tan negativa a la conferencia de prensa del viernes pasado? ¿Será porque no se dijo Básicamente porque nada? no se contestaban las preguntas decisivas, es decir, ¿cuál va a ser el régimen monetario cambiario? ¿Cuál va a ser el acuerdo con los organismos multilaterales? ¿Cuándo se va a buscar finalizar ese acuerdo? Por ejemplo, yo creo que si se hubiera dicho a fines de agosto estará concluido el acuerdo con los organismos multilaterales en términos que tengan que ver con el consenso que hay, probablemente la reacción hubiera sido muy distinta. Pero eso requiere aceptar el sentido común, las políticas que se aplican en otros países. Por ejemplo, si nosotros dijéramos, vamos a seguir la estrategia peruana, uruguaya, que yo creo que es la que es factible para nosotros, de manejo cambiario, monetario, de responsabilidad fiscal, y vamos a tener una disciplina muy grande en los próximos años con normas que consoliden institucionalmente esta disciplina, a mí me parece que la reacción sería muy distinta. Eso es lo que es crucial en el futuro. Aunque no tenga asegurado el futuro Javier Milei, ¿no? Porque teniendo en cuenta que el año que viene tenemos elecciones de medio término y no se sabe No, pero lo que siempre puede pasar, no, no hay una previsibilidad tampoco un en gran, un eso. gran, un gran teórico internacional de las ideas de la libertad, como Guy Sorman, decía el otro día que la clave de un orden de la libertad es su permanencia en el tiempo. Si usted logra avanzar en estos terrenos, yo creo, haciendo cosas que son sensatas, como las hicieron otros países, y eso consolida un proceso de recuperación económica y de mejora paulatina y sostenida de las condiciones de vida, eso es muy importante, porque eso alarga el horizonte y consolida las instituciones. Por eso la idea de un orden de libertad es la idea, como lo dice el preámbulo de la Constitución, constituir la Unión Nacional, asegurar la paz interior. Usted tiene que crear las condiciones de convivencia, de cordialidad, digamos, de cooperación. Usted compite para cooperar, no compite para liquidar Ujú. o aniquilar. Tenemos, eh, ¿tenemos el rumbo correcto en el sector internacional desde su punto de vista, doctor? Bueno, yo creo que yo estaba mirando, por ejemplo, el extraordinario récord que ha alcanzado Uruguay en las ventas de sus productos, que son muy similares a los nuestros. Yo miraría eso, esa sería mi vara de medida. Ellos tienen un aprovechamiento de los mercados internacionales
Y yo creo que el discurso del presidente de la calle, hace muchos años que lo digo, es muy orientador. Usted tiene que crear ese clima positivo, ese clima, digamos, de concordia, cooperativo. Esa diferencia nos están sacando ventaja los Ujú, uruguayos y eso con circunstancias favorables. ujú, Digo, nosotros tenemos que aprovechar esas posibilidades con un espíritu constructivo. Por ujú. eso a mí nunca me va a ver contestar insulto por insulto, grosería por grosería, sino que me va a ver como lo estoy haciendo ahora con propuestas prácticas, Ujú. precisas, que Eh, se sabe dónde termina. y totalmente saludable. Doctor, ¿hace falta algún tipo de modificación más del marco legal o con esta ley de bases ya se puede No, empezar a funcionar? yo creo que sería bueno reactualizar la ley de administración financiera y la ley de responsabilidad fiscal. Y me parece que ese punto sería muy bueno para las finanzas federales, para las provincias. Me parece que la responsabilidad acá no solo del gobierno nacional, también de los gobiernos provinciales y municipales. Una de las cosas que yo veo con más preocupación es la suba de impuestos disparatados a nivel local y provincial que le hacen mucho daño a la economía y al sector privado. Nosotros Ujú, tenemos que ir a un, digamos, esfuerzo de bajar los impuestos eh, sobre los ingresos brutos, no ujú, solo el impuesto, sino también, por ejemplo, el intento de subir las regalías y toda cosa que desanime el espíritu inversor. Argentina necesita una explosión de ujú, inversiones para ujú, generar el empleo, para recuperar a la gente que está en la informalidad y para también darle empleo a la gente que está empleada excedentariamente ujú, en los sectores públicos, nacional, provincial y municipal. ujú. ¿Es correcto dejar las retenciones como están, bajarlas o bajarlas cuando tengan algún tipo de valor agregado? Mire, yo creo que lo primero que hay que hacer es eliminar el cepo. El cepo es la más grande retención que hay en Argentina, es una retención brutal, es una retención que genera grandes incertidumbres. Ese es el primer paso. El segundo paso es bajar los impuestos a los ingresos brutos. Los buenos impuestos son impuestos sobre los ingresos netos, o sea, donde usted no cobra a gente que está perdiendo. Usted tiene que, el Estado en todos los países del mundo participa Sería lo lógico, claro. de la rentabilidad, no de la venta. Y esa es los impuestos modernos son el impuesto a los ingresos, no es el impuesto a los ingresos netos, deducidos los costos. Eso es lo que tendríamos que ir a nivel federal, provincial y municipal. Ujú. ¿Y esto estimularía digamos, la generación de empleo? Es decir, por la parte de la retención con valor agregado, le pregunto, reducirlas. Yo creo que lo que más estimularía el empleo sería bajar los impuestos al empleo Ujú, y reemplazarlo por un impuesto a la contaminación. Yo ujú, tengo una gran confianza que si hiciéramos eso, habría un aumento enorme mm, del empleo a largo plazo. mm, Ahora, claro, cuando usted dice eso, yo he visto en otros países que hay una gran resistencia a hacerlo, pero ese es el camino de saneamiento. Por ejemplo, New York acaba de aflojar el impuesto de ingreso a la ciudad. Usted vio que en New York había todo un cambio en la estructura de la megaurbe, ujú, que era subir los peajes de ingreso con autos a la ciudad y con eso mejorar los sistemas de transporte público, la infraestructura, los subterráneos, los trenes, ujú, los ómnibus. Hacerlo como han hecho otras ciudades, como Singapur, mm, como Londres. Bueno, a último momento se asustaron, después de estudiar los 15 años se asustaron. Ahora, sin eso no se pueden financiar las obras. claro. Y las obras, yo creo que ese programa que había en New York debería hacerse, por ejemplo, en la mega urbe.
Argentina. Ahora, ¿cuál es el problema en la megaurbe? La megaurbe sueña que el Estado federal se haga cargo de sus gastos, que fue lo que ocurrió con la época kirchnerista. Y eso, el país tiene que tener un desarrollo federal, fomentar la producción, no el Estado clientelista que se armó en ese inmenso Gran Buenos Aires. Doctor, le agradecemos por este Gracias a contacto con usted. Meridiano 64, por habernos hecho este lugar en su agenda. Sería un gusto charlar nuevamente con usted dentro de un tiempo. Gracias, igual para usted. Hasta luego. Un placer. Nosotros hacemos una breve pausa, ya volvemos.